Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en esta fase de entrevistas y análisis. Hoy con Cristian Castillo, ¿cómo estás? Bien, don Mario, ya casi terminando el segundo mes del año. No, es que va súper rápido el año. Esto no se ha percibido cómo va caminando el tiempo y las sorpresas no dejan de asombrar al debate guatemalteco, al debate político guatemalteco. Claro, vaya cisma el de esta semana, ¿no? Unas martes de FESI. Bueno, ese va a ser nuestro segundo tema, porque vamos a hablar precisamente de esa polémica que se ha desatado en torno a la integración de la Corte Suprema de Justicia. En este primer tema también vamos a hablar del sector justicia, pero tiene que ver con que este fin de semana que se avecina tendrá que haber una votación importante. Hablamos de la votación en donde se va a elegir a los próximos integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. Dicho consejo se integra por 4 miembros, un titular y un suplente, electos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y los otros 3 titulares son electos por las asambleas de los magistrados de apelaciones, jueces de instancia y jueces de paz, además por otros 3 expertos en administración pública, recursos humanos y psicología. ¿Por qué es importante el Consejo de la Carrera Judicial y qué tiene que ver con toda esta coyuntura que estamos viviendo y toda esta polémica desatada esta semana con el tema de la elección de las Cortes? De eso vamos a hablar. Y nos acompañan acá en el estudio Diana María Escobar, ella es juez de paz, y Guillermo Cifuentes, abogado y notario, para hablar precisamente del Consejo de la Carrera Judicial. A ambos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y gracias por acompañarnos ustedes esta noche. Señora juez, el tema de del Consejo de la Carrera Judicial ha sido bastante atropellado desde casi la reforma que se hace en el 2016. De hecho, la integración del Consejo que está vigente llevó varios meses. ¿Cuáles son las expectativas para la integración de esta transición del Consejo de la Carrera Judicial? Bien, gracias por el espacio nuevamente. Pues básicamente poder hacer las cosas de mejor manera, ¿verdad? Tú claramente lo dijiste, este consejo que está actualmente, que va a salir, le toca que ir a empezar a construir, ¿verdad? Un nuevo consejo de la carrera judicial. Claro que nos hace falta mucho que hacer y es por eso que quienes lleguen en este momento tienen una tarea difícil, empezando por fortalecer principalmente esa carrera judicial. Y es que la carrera judicial debiera de ser desde jueces de paz hasta magistrados, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente tuviéramos, pero eso ya es un tema un poco constitucional si lo vemos así. Además de ello, pues también buscar que exista un fortalecimiento y equidad también hacia los diferentes jueces, tanto de paz como de instancia, y la evaluación de desempeño principalmente de los mismos, porque eso les permite ir creciendo. Y es que de ahí, de esa evaluación de desempeño, fue que también tuvimos cierta problemática con las comisiones de postulación actuales. Para la audiencia que no somos abogados, licenciada Escobar, ¿cuáles son los estamentos de la carrera que en este momento cubre esa carrera? Digamos, ¿por dónde entran los abogados a la carrera judicial y hasta dónde se puede escalar dentro de la carrera judicial? Bien, actualmente pues ese es uno de las funciones principales del Consejo, ¿verdad? Velar por el ingreso, promoción, movilidad y todo el tema de manejo de los jueces de paz y de instancia. Incluso la misma ley incluye a los magistrados, salvo que para poder ingresar tiene que haber una convocatoria, ya sea interna o externa por parte del Consejo de la Carrera Judicial, donde pueden ingresar abogados que cumplen ciertos requisitos que deben ser establecidos por el mismo Consejo de la Carrera Judicial y los que ya se indican en la ley, y entran para ser jueces de paz. Hay un proceso de selección, ¿verdad? Se hace un concurso público, si lo queremos ver así, o por oposición. Entonces entran ellos, se califican los expedientes, luego de eso pues se publican también en un diario oficial, ¿verdad? Uno de mayor circulación, para que puedan las personas hacer auditoría social sobre estas personas. Posteriormente hay una evaluación jurídica, una evaluación psicométrica y una entrevista por parte del Consejo de la Carrera Judicial. Y quienes aprueben todos estos requisitos entran ya a una escuela de estudios judiciales que tiene el organismo judicial en un proceso que dura aproximadamente 8 meses. Esto para jueces de paz. Posteriormente, 4 años después, nuevamente el mismo proceso, ¿verdad? Tiene que haber una convocatoria, todo igual, ¿verdad? Para poder entrar a ser un juez de primera instancia. Ahora bien, licenciado Cifuentes, ¿qué es lo que está pasando
está fallando el procedimiento, están fallando las personas. Se lo digo porque en toda esta coyuntura el Consejo de la Carrera Judicial ha jugado un rol, no vamos a entrar a calificar qué rol, pero sí un rol importante. Todo empieza con que se presentó hasta 3 veces el reglamento para evaluar a los que se postularon para ser jueces y magistrados en este proceso tan atropellado y accidentado. O sorpresa, la Corte Suprema de Justicia le rechazó 1, 2, 3 y tuvo que entrar la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está fallando acá? Sí, gracias por el espacio siempre. Tomando en consideración que es un decreto, ley 32-2016 del Congreso de la República, y pues que en este año esta ley quería fortalecer de forma administrativa el funcionar del organismo judicial, el encargado de impartir justicia, pero habían circunstancias de manera administrativa que no se estaba 100% convencido de cómo se estaban manejando por parte de los 13 magistrados que son electos cada 5 años y que hay una ley orgánica del organismo judicial, y esa ley era la que comandaba cierta, y algunos acuerdos que emiten. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta ley vino a darle un carácter de poder administrativo, pero se quería de forma sana. ¿A quién? A una entidad que se denomina Consejo de la Carrera Judicial. Porque la carrera judicial, en el artículo 1 de este decreto mencionado, menciona que son los sistemas para ingreso, permanencia, traslados y demás, profesionalización de los jueces, que eso es una excelencia. ¿Y qué es lo que pasó en este proceso? El artículo 76 de este decreto 32-2016 ordenaba al Consejo de la Carrera Judicial a trasladar las nóminas de jueces, magistrados, y tenía que llevar una evaluación. ¿Qué sucede? Cronológicamente, cuando el Consejo toma posesión de forma tardía, por impugnaciones, por circunstancias, y allí la Corte Suprema de Justicia, si quieren verlo así, yo no voy a prejuzgar porque no estoy adentro del organismo judicial, pero estoy dentro del gremio y uno oye y uno se da cuenta de las cosas, empezó una cierta pugna inclusive de poder administrativo. Eso es. Y entonces, ¿qué pasa? A pesar de que, por ejemplo, se dieron cuenta de que estaban en destiempo sobre este reglamento para evaluar, que lo tenía que autorizar la Corte Suprema de Justicia, tú lo acabas de decir, Mario, se lo rebotó como alrededor de 3 veces. Luego todavía la noticia del año pasado es que en septiembre y en octubre tenían que estar electos los nuevos magistrados, y aún así la Corte Suprema se lo rebota. Ustedes lo dijeron, tuvieron que llegar hasta Corte de Constitucionalidad. Entonces, todo este atropello de, lamentablemente, quizá de disputa de poder administrativo adentro, no genera una aplicabilidad del decreto 32-2016, una circunstancia que viene a atropellarnos a todos. ¿Por qué? Porque retrasa un proceso. El peldaño del recurso que se promovió sobre que hacía falta la evaluación era cierto, pero lo corrigieron. ¿Y qué pasa en ese ínter entre octubre y noviembre? Véanse la pugna, están en las noticias, inclusive este medio lo pudo haber publicado. La Corte Suprema de Justicia estaba en pie de guerra de denunciar a los miembros del Consejo. Otro segmento de la sociedad también solicitando la destitución de los miembros del Consejo. Ahora, licenciada, un consejo controversial toda vez que se regula en una ley ordinaria. Sí. Porque la figura no es una figura constitucional, y entendiendo la Constitución como el derecho político por excelencia que distribuye poder y funciones que regulan los equilibrios dentro del sistema republicano. En el caso del Consejo de la Carrera Judicial, en el 2016 se le vendió a la sociedad guatemalteca una falsa idea de que este consejo, sin tener el respaldo constitucional, podía normar e inclusive regular procesos de integración de los órganos superiores, que es Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Bien, pero es que en este caso hay que aclarar que el Consejo no norma esa integración, ¿verdad? Sino que ellos
Es que aquí viene el problema, le dan al Consejo también de la carrera judicial el manejo o incluyen dentro de la carrera judicial a los magistrados de salas de cortes de apelaciones, cuando ellos no entran como lo hacen los jueces de paz o los jueces de instancia a la carrera judicial de esa manera, sino que son nombrados, ¿verdad? A través de todo el tema de comisiones de postulación. Entonces ahí, sí, usted lo dijo, se hace una mezcla, ¿verdad? Y luego tenemos una reforma en el 2017 que tampoco nos aporta mucho y el reglamento hasta este año, que es el 1/2020, que pues cuando hacemos las cosas apresuradas, evidentemente no obtenemos buenos resultados. Y entonces estamos ante una institución importantísima no solo para el organismo judicial, sino para el país, porque regula todo lo relativo a los jueces y magistrados y la carrera judicial. Y entonces eso quiere decir que el sistema de justicia pasa por ese Consejo de la Carrera Judicial. Ahora bien, licenciado Cifuentes, se avecina esta elección. Visto todo lo que ha pasado en el último año, es un desbarajuste esto. O sea, el reglamento ha rebotado 3 veces, la Corte tuvo que, en un segundo amparo, tenerles que corregir el artículo 12 y 13, o sea, por donde lo veamos, un desastre este tema. ¿Qué tendría que suceder para que en esta elección del fin de semana, pues la cosa vaya por un mejor camino? ¿O avisora usted una disputa en esta elección también? Mire, obviamente el gremio jurídico sabe un poquito más de la relevancia porque pues estamos en el medio. Los médicos sabrán de elecciones que ellos tengan, los ingenieros. Nosotros consideramos en el gremio que sí es muy importante porque es un mandato, inclusive tienen hasta una fecha límite para que sean sustituidos los actuales. Que hicieron bien el trabajo, que no lo hicieron bien, ahorita para este momento ya no vale mencionarlo. Pero, ¿qué esperamos? Tengo que sacar este tema a la palestra sobre que hoy mismo se interpuso una acción de constitucionalidad en contra del proceso de elección. Si autorizan, si dan con lugar este amparo y el amparo provisional, No, el sábado no va. El sábado no va. Claro que la sociedad no le va a repercutir mucho de forma inmediata porque obviamente se desconoce un poco del tema. Al gremio sí le va a ir repercutiendo un poquito, otra vez atrasos, otra vez, no logró cuando tenía por lo que pasó. Ahora, licenciada Escobar, ya se ha puesto sobre la mesa el tema de las fechas. Sí. Es decir, el domingo entra dentro de los rangos de ley para poder dar una sustitución ordenada del Consejo de la Carrera Judicial. No obstante, los periodos, ni siquiera los constitucionales se han venido respetando. Si lo que el licenciado ha planteado, la inconstitucionalidad que ya se ha presentado, prospera, hay riesgos de que se atrase la integración y el relevo de los actuales integrantes de este consejo. Definitivamente. Hay que aclarar, digamos, que son 3 asambleas las que se celebran, porque Corte Suprema de Justicia elige a su representante a través del Pleno, ¿verdad? Un representante y con su suplente. Entonces, asamblea de magistrados de salas de cortes de apelaciones es el día de mañana. El sábado es Asamblea Nacional de Jueces de Paz, donde se elige siempre titular y suplente, y domingo Asamblea Nacional de Jueces de Instancia, ¿verdad? El tema con este amparo, y es que yo lo veo de esta manera, existe un desgaste de la institución, ¿verdad? Es lamentable que se estén dando estas situaciones. Yo considero, pero es algo muy, muy personal, ¿verdad? Muy de criterio. Sería un error dar con lugar este amparo o dar un amparo provisional cuando la misma Corte de Constitucionalidad en su momento le dijo a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, usted quédese ahí mientras elige a los magistrados nuevos. Y es que la ley de la carrera judicial, junto con su reglamento el 1/2020, obliga a la Corte Suprema de Justicia a hacer esta convocatoria, estas 3 convocatorias para integrar el Consejo de la Carrera Judicial. Y estamos en el plazo porque son no menos de 50 días según el reglamento antes de que termine el periodo de quienes están actualmente. Entonces, ¿qué va a pasar si dan con lugar este amparo? Entonces, la Corte de Constitucionalidad se estaría contradiciendo, porque entonces le dimos legalidad a los magistrados
magistrados para que sigan en sus funciones, pero no tienen legitimidad para convocar a las elecciones para miembros del Consejo de la Carrera Judicial. Entonces yo pienso que son acciones desgastantes y que muchas veces no se piensa en el daño que pueden causar, porque entonces lo que nosotros tenemos ahora, y lo estamos viendo, es una falta de certeza jurídica. Existe también, y eso no nos afecta solo, no afecta solo al organismo judicial, sino nos afecta a todos, incluso al mismo Estado de Derecho, temas de inversión, porque si existe un desbalance en la justicia o en el tema jurídico o seguridad jurídica del país, yo le aseguro que nadie quiere venir a invertir a este país, por decir un ejemplo. Ahora bien, viendo el panorama, esto ligado al terrible proceso que ha sido esto de elección de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, todo el tema que se ha destapado también en torno a esta semana, el tema del señor Gustavo Alejos, se empieza a hablar de una reforma constitucional precisamente para a que darle ponderación a la carrera judicial, a los académicos, a los abogados, o sea, habría que entrar, ¿usted está de acuerdo en que habría que entrar al tema de una reforma constitucional para que todo esto quede normado, ordenado y no vivamos cada 5 años estos escenarios? Sí, bien, Mario, definitivamente estaría de acuerdo en una reforma porque por principio de la Constitución se derivan todo el demás ordenamiento jurídico. Esta reforma tiene que empezar desde la cabeza, que es la Constitución, atendiendo al preámbulo de la misma, el principio de constitucionalidad, que tanto gobernantes como gobernados nos rijamos en base a ley. Y el problema de los artículos que dan sobre la forma de elegir a los magistrados de apelaciones y Suprema, manifestaba en el 85 que iba a ser un representante de decano de cada ciencias jurídicas, facultades de las universidades. Habían escasamente 4, 5. La comisión se integraba por 12 personas, ahora se integra por 37. Entonces, un constitucionalista que tuvimos el privilegio de hablar anteayer con él, nos decía, fíjese que nosotros estábamos pensando en el 85, quitarle un poco de poder a las esferas políticas, metiendo la academia. Y sí lo hicieron en ese momento. Pero la academia ahora, pues, responde a que la Constitución dice ahí, por cada facultad de Derecho, y entonces cada vez salen más universidades con facultades de Derecho, y ya 37 personas, y la mayoría abogados, y 2 abogados, 3, no se pueden poner de acuerdo, y ahí empieza una situación. Así que yo le tengo que decir, licenciado Mario, definitivamente sí tiene que apostarse por una reforma que va a venir desde la Constitución y va a tener que venir reformando también la actual ley de comisiones de postulación. Voy a hacer una previa acá. Ponderan a los magistrados, les dan puntaje por su récord académico, profesional, proactividad en la docencia, proyección social, y sacan los puntajes, 80, 90, 70, se quedan. ¿Por qué la última ronda del subjetivismo de 37 personas? Y ahí entonces el último, el que entró con 71, a ese sí pasa, pero el que entró con 90 y pico no, porque ese voto último del Consejo, pero así está regulado, ellos no tienen la responsabilidad, así se los pusieron, eso tiene que cambiar. Ahora, licenciada Escobar, ya el licenciado Cifuentes ha puesto un tema complejo sobre la mesa. En este momento son 11 facultades de Derecho en 11 diferentes universidades, tanto la única universidad pública como las privadas. Hasta este momento es manejable porque son 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar si autorizan nuevas universidades y el número de decanos aumenta de 13? Ese es uno de los vacíos que no resuelve la actual Constitución. Bien, ya el licenciado Guillermo lo ha dicho, ¿verdad? Constitucionalmente tienen derecho a formar parte de esa comisión de postulación, porque, y es que él tiene razón, se han creado universidades que a veces solo tienen, creo que 2 facultades, y entonces, pero es que el problema es más a fondo, ¿verdad? Yo quiero participar o quiero ser un comisionado porque yo tengo un interés personal y ese es el problema. No estamos viendo la principal función de un comisionado, que en su momento es servir a su país y poder elegir a los mejores
para que ejerzan el poder judicial. Eso se perdió y definitivamente en una reforma se tiene que arreglar o buscar el mecanismo que no les sé decir en este momento cuál sea. Creo que ninguno de los que estamos acá podemos saber realmente cuál sea la mejor solución. Debe haber pues un consenso entre academia y también las distintas instituciones para poder elegir a quienes son mejor y encontrar la mejor solución para ello. Ahora, juez Escobar, usted que es parte del sistema de justicia del organismo judicial, ¿cómo ve o cómo perciben ustedes desde adentro, por ejemplo, el ejemplo que pone acá el licenciado Cifuentes? Y que lo estamos viendo y lo hemos visto, que, oh sorpresa, algunos jueces de carrera, magistrados de carrera, pues quedan afuera y resultan apareciendo en los listados gente hasta impresentable. O sea, ¿ustedes cómo lo ven desde dentro? Mira, eso es lamentable. Yo he platicado con compañeros jueces, ¿verdad? Y realmente es lamentable porque los comisionados, vuelvo a decir, en esos, no todos, por supuesto, no vamos a generalizar, pero en esos intereses personales, ¿verdad?, dejan fuera lo que verdaderamente se necesita muchas veces, que es la capacidad y también la experiencia que tienen estas personas. Es lamentable, jueces de carrera de años que nos representarían de mejor manera o ya conocen del sistema judicial. Y es que no vamos a decir que quien ingrese afuera pues no va a poder hacer su trabajo, pero debe haber una prioridad, y es que es por eso que el consejo también es importante, porque ellos también deben de velar por esa equidad y que quienes pertenecen a esa carrera judicial puedan tener acceso a llegar a estas posiciones también. Ahora, licenciado Cifuentes, estamos ante un debate que en Guatemala genera controversias. Usted ha manifestado su apoyo a una eventual reforma constitucional exclusivamente en materia de justicia. Hay por lo menos 3 iniciativas de reforma constitucionales en ese sentido. Y uno de los planteamientos es eliminar, por ejemplo, las comisiones de postulación para cortes de apelaciones. Es decir, llevar la carrera judicial hasta cortes de apelaciones. No obstante, se mantiene la fórmula para elegir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Tiene un rol político la Corte Suprema de Justicia? Totalmente sí, lamentablemente. La pregunta es si la justicia se ha politizado, tenemos que decir lo que sí. Es increíble cómo en ejercicios de su propia elección de presidentes a veces tardan meses en elegirse de presidente. Más de 50 rondas. Entonces, sí, todo esto desafortunadamente ha tendido a criterios personales y sí, se ha politizado. Cualquiera que va para magistrado de la Corte Suprema tiene que tener un vehículo y eso es lamentable, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo cree usted que va a terminar este lamentable episodio, porque si hay que calificarlo, de elección de Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, con todo lo que hemos visto? Y como repito, en todo este tema, pues el Consejo de la Carrera Judicial de origen ha sido parte del problema. ¿Cómo cree que va a terminar esto? ¿Tendremos cortes en el corto o mediano plazo? Definitivamente las vamos a tener. ¿Qué pasó ya durante todo el proceso? Pues ya todos lo sabemos, ¿verdad? Ese es el tema de que ya las comisiones de postulación realmente ya no son el mecanismo para elegir a los magistrados, porque entonces ya tenemos esa injerencia y tenemos estos temas de que en búsqueda de poder tener una elección transparente, retrasamos y se hace un mal uso, como dije, del amparo previamente, pero entonces tenemos que elegir a alguien, porque tenemos que tener seguridad jurídica. Definitivamente se tienen que elegir y quienes lleguen, pues tratar de hacer la diferencia. Ahora, licenciado Cifuentes, esta acción de inconstitucionalidad que usted ha referido es parte de la guerra de abogados contra abogados. Es decir, el gremio de los abogados constitucionalmente tiene el mandato de ocupar las principales posiciones, no solo en justicia, en otras instancias de Estado. ¿Cómo mediar esa guerra que se ha desatado entre grupos de interés dentro del gremio de abogados, que cuando no les gusta un resultado de una elección, o cuando no les gusta un periodo específico, o cuando no les gusta quién quedó electo dentro de su mismo gremio, recurren a estas estrategias? Sí. Mire, fíjese que necesita una madurez profesional por principio, pero esta acción constitucional, que específicamente es un amparo,
si la Corte de Constitucionalidad es la que vaya a conocer, o no sé cuál va a ser la instancia que conoce, no tengo claro ahorita quién es competente. La licenciada Escobar lo dijo hace un momento, el provisional, si es una elección, de todas maneras va a haber una sentencia donde va a dar un amparo en definitiva. ¿Por qué limitar la elección ahorita con un provisional? No, que dejen correr la elección. De todas maneras, el amparo va a seguir su curso, 48-48, 8 días, 48. Es bien rápido si lo quieren llevar rápido. Si lo quieren tramitar, ¿verdad? Voy a hablar así. Y entonces, ¿por qué no dejar competir? Acá yo tal vez me voy a acceder sobre los términos que hay, pero la licenciada Escobar, por ejemplo, muy valerosamente, ahorita casi nadie quiere integrar parte de este consejo, cuando hace un mes la Corte Suprema le quería denunciar penalmente, y ella está con el ánimo de competir para representante de juez de paz. La quieren estorbar un poco por la juventud, pero sí se necesitan caras nuevas, pues, al menos gente que no tenga, digamos, y ahí sí se cumpla el 113 de la Constitución, que esté sin antecedentes, sin una tacha. Y entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque me pregunta sobre qué se necesitaría. Se necesitan cortes legítimas, sin intereses particulares ni políticos, y entonces resuelven conforme a derecho, a la Constitución, y tal vez acogiéndonos un poquito más al derecho interno. La situación de acogernos a un principio de convencionalidad para referir a reglamentos o similares internacionales, creo que ya tenemos que también encasillarnos un poquito en casa, porque eso ha afectado gravemente. Y entonces otorgan el provisional porque se están dañando algunos derechos humanos. Está el 140 de la Constitución, que nuestro régimen es republicano, democrático y representativo. Democracia. El sábado, este ejercicio de mañana pasado y traspasado, que nos lo describió la licenciada Escobar, es democracia. Lo de las comisiones también es democracia, pero ¿cómo se está llevando esa democracia? A mí no me gusta para nada que 37 personas de forma subjetiva voten cuando ya había personas de 90, 80 y fracción. Ahora bien, juez Escobar, ¿qué espera usted de este proceso? ¿Está usted consciente que también, pues, en todos estos procesos hay poderes fácticos que tratan de incidir? ¿Cómo se siente usted participando en un proceso de esa magnitud? Bien, pues el licenciado Guillermo lo manifestaba, ¿verdad? Para mí ha sido un poco complicado porque muchos creen que el ser uno joven o que la juventud es sinónimo de inexperiencia, pero uno lo que busca realmente es una persona que esté realmente capacitada. Para eso pues hemos estado en procesos académicos muy fuertes, ¿verdad? Para poder animarnos. No es solo quiero formar parte del Consejo de la Carrera Judicial, sino que se ha hecho un estudio y un proceso de qué es lo que se quiere llegar a ser, ejes de trabajo, ¿verdad? O sea, no cualquiera puede ser. Sí, lo que usted dice, ¿verdad? Definitivamente siempre hay grupos de poder, y es que esos mismos grupos de poder son los que no quieren que participen las caras nuevas. Yo lo que esperaría es que todos los jueces, tanto de paz de instancia y los magistrados, puedan ejercer su voto, se concentren en las asambleas, porque también sucede que vienen desde lejos, ¿verdad? Y las votaciones no se aceptan representaciones, entonces tienen que venir todos a votar a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Y el tema es entonces que cuando no lo hacemos, estamos dejando que otros decidan. Yo lo que esperaría es que todos puedan acercarse, votar y elegir al mejor representante, y que éste verdaderamente haga valer nuestros derechos y nos dignifique como jueces y magistrados. Licenciado, una de las críticas que se hace precisamente a la forma en que operan las comisiones de postulación es que no se apegan a la evaluación que hacen en las mismas comisiones, pero esto es un tema constitucional, porque el 215 de la Constitución plantea que la elección de candidatos o que el proceso de integración de la nómina es por votación, no necesariamente es respondiendo a un proceso de evaluación. Y esto lo pongo sobre la mesa, licenciado, puesto que se intentó con una ley de carácter ordinario, que es la ley de carrera judicial, imponerle a la comisión un procedimiento que al final la Constitución no lo contempla. Sí, yo creo que podemos tomar de ejemplo el ejercicio que ahorita, y tiene una gran responsabilidad, el organismo legislativo. Porque el organismo legislativo, por ejemplo, que ahorita para esta noche que estamos hablando ya tiene la nómina de magistrados TSE,
Magistrados de apelaciones, magistrados Corte Suprema. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, ojalá nos avisen a todos, no sea mañana en la noche y entonces es un escándalo, emergencia. No, ojalá nos avisen. Pero sí hay un procedimiento que ellos marcaron. Inclusive hay una imagen que a mí me agrada, que van a llevar una agenda donde van a citar a los candidatos, les van a oír, inclusive pueden llevar su video grabado de 3 a 5 minutos y luego también va a estar un site abierto para que toda la población, para conocer las propuestas de sus planes de trabajo como magistrados. O sea, eso es una innovación y me parece muy bien. Pero ¿quién les ha dictado a ellos esa innovación? No lo sabemos y qué bien por ellos. Las comisiones de postulación que les dejan algunos vacíos, por ejemplo, ustedes tienen toda la razón, ahorita me acaban de responder magistralmente la situación de por qué se ponen a votar. Usted me acaba de ilustrar a mí. La ley de la carrera no lo dijo. Entonces, la reforma tiene que ir e inclusive tal vez agregarle un peldañito al Congreso también para que tenga un cierto manual. Yo aplaudo la función del Congreso, pero no sabemos cómo van a elegir al final de cuentas, ¿verdad? Nos queda un minuto, juez Escobar, sus conclusiones respecto a esta coyuntura y ya pues de cara a esta elección, que si no se suspende provisionalmente, se llevará a Esperemos cabo. esperemos que no. Sí. Su conclusión. Bien, gracias. Pues definitivamente hacer ver y hacerle ver a la población, ¿verdad?, en general, que el Consejo de la Carrera Judicial es una institución importante, que debe ser electa. No podemos retrasar más porque entonces ya estaríamos nuevamente en una prolongación de funciones de quienes están y entraríamos nuevamente en esa pugna de si se deben quedar o no, si lo que ellos resuelven es cierto o no, y entonces es legítimo, perdón, o no, y entonces volveríamos a caer en esa inestabilidad jurídica, ¿verdad? Hacerle saber a la población que el organismo judicial cuenta con buenos jueces y magistrados, personas excelentes de academia. Lo que pasa es que a veces, por algunos cuantos, pagamos todos, pero que también debemos saber, que debemos conocer los procesos que se llevan a cabo y que si cada decisión tomada por un juez es en base a lo que a él se le presenta y en base a esa independencia judicial que le asiste a cada persona. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros acá en este espacio de las 8:45. Estaremos muy pendientes de qué ocurre con esta elección de una entidad importante, un ente importante en todo este tema de la administración de justicia. 10 de la noche en punto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema, la conformación de la Corte Suprema de Justicia y toda la polémica que se ha generado. Ya venimos.